Igualmente, lo que es solicitar algunos respaldos desde el Congreso en reformas necesarias en estos temas. Presidente Mario Alonso Pérez López, ya se encuentran los invitados presentes en el hemiciclo. Igualmente nos informa el Gabinete de Defensa y Seguridad, presidente Mario Alonso Pérez López, que la persona que estaría rindiendo el informe es el presidente constitucional de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. Así que, presidente Mario Alonso Pérez López, estamos listos para iniciar. Listo poder llegar hasta sus hogares. Estamos bien con el... Bien, buenos días a todos. Hola. Listo. Esta es una sesión de junta directiva y jefes de bancada a petición de el Gabinete de Seguridad y de Defensa, quienes hoy nos rendirán un informe como Bienvenidos a esta transmisión especial a través de Televisión Nacional de Honduras desde el Congreso Nacional de la República, donde han sido convocados los jefes de las bancadas de los partidos políticos legalmente constituidos y representados ante este poder del Estado. El diputado Mario Pérez está dirigiendo esta reunión aquí en el Pleno del Congreso Nacional de la República, donde comparecen las máximas autoridades en materia de defensa y seguridad. En el uso de la palabra, el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández Alvarado. A todas y todos. Quiero decirles que solicitamos este espacio en mi condición de presidente coordinador del Gabinete de Defensa y Seguridad, y estamos aquí los responsables tanto en la parte política como operativa. Porque es fundamental que ustedes conozcan esta situación que está pasando y tenemos que tomar acciones al respecto. Nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por este espacio, saludarlos, desearles lo mejor este día, y creo yo que todos los días es un día bueno para darle gracias a Dios por sus bendiciones, pedirle perdón por los errores que cometemos como humanos, y desde luego pedirle que nos acompañe en los propósitos, en los emprendimientos para tener una vida mejor en Honduras. Este día estamos compareciendo al Gabinete de Defensa y Seguridad para pedirles que de inmediato trabajemos en conjunto, pronto, para que podamos lograr salir al paso de una mutación del cambio de la forma de operar del mundo de las maras y pandillas, que se ha vuelto muy sofisticado. Están usando tecnología de punta que ni tan siquiera el Estado tiene, como por ejemplo tecnología de comunicación, usando redes sociales, usando armas, preparándose en cómo utilizar explosivos. Tenemos esas evidencias como parte de un nuevo patrón o forma de operar. Ellos han decidido bajar los niveles de extorsión, pero se están moviendo fuertemente a lo largo y ancho de Honduras en lo que respecta al tráfico de droga. Están penetrando diferentes sectores de la sociedad, no solamente a nivel territorial, sino a nivel de sectores sociales. Prácticamente están llegando a todo el territorio del país. Un equipo de expertos nos ha recomendado, entre otras cosas, aprovechar las capacidades que tiene la jurisdicción anti-extorsión para migrarlo, para hacerlo más comprensivo en cuanto a lo que podría ser una jurisdicción especial para tratar el tema de maras, pandillas y también el tema de terrorismo. Esa nueva jurisdicción nos puede permitir una coordinación más efectiva, una complementariedad que ya lo hemos visto que ha sido exitosa en el caso de la extorsión. 92% de efectividad tiene esa unidad en cuanto a judicializar los casos. Y ahí están desde personal civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y con mucha cooperación también de otros países. Entonces,
Señor presidente, directivos, líderes de las bancadas, pueblo dueño, esto es una realidad que tenemos que combatir de frente, porque este mundo de las maras y pandillas puede llegar a sustituir, como lo hicieron los narcos en su momento, la autoridad del Estado. De eso les dejamos una propuesta a través de la Secretaría y les invitamos a que trabajemos junto al Poder Judicial, al Ministerio Público, con quienes ya he ido adelantando estas conversaciones. Pero es hoy, no podemos parar. Así es de que esta propuesta se las entregamos para crear ese nuevo distrito o esa nueva jurisdicción para atender el tema sofisticado de maras y pandillas y de terrorismo. Eso es muy importante. Pero también he decidido que aprovechando este espacio que ustedes nos han dado, hacerles algunos comentarios importantes. Como saben, y como establece nuestra Constitución, mi mandato como presidente finaliza el 27 de enero del año 2022. Ese día, en 11 meses, dejaré la presidencia y entregaré el mando a la próxima o próximo presidente que el pueblo de Honduras escoja. Reitero mi compromiso. Quiero ser claro, hasta el día que deje el cargo, el 27 de enero del año 2022, seguiré luchando contra los criminales porque ese es el compromiso con el país. Ese es mi compromiso asumido y porque no conozco otra forma de vivir si no es enfrentando lo que no está bien, trabajando para resolver los problemas. Tengo la esperanza en Dios. Le pido a Dios que el próximo gobierno continúe la batalla contra la delincuencia, que es la batalla por la paz y la tranquilidad de Honduras. Y que el próximo presidente o presidenta esté dispuesto a hacer lo que tenga que hacer, a construir sobre lo que se ha logrado en Honduras, porque entonces nuestro país podrá ganar definitivamente esta lucha contra la inseguridad, contra las pandillas y el narcotráfico. Pero no sabemos quién será el próximo presidente o presidenta. Entonces lo contrario también es posible que ocurra, porque las acciones anticrimen más poderosas y efectivas que hemos tomado fueron rechazadas por el mundo criminal como por algunos sectores políticos. Y si el próximo gobierno no continúa esta lucha, las cosas se empeorarán como nunca antes. Sin embargo, para ser franco, existe un factor insólito. Incluso, si el próximo presidente quisiera poner fin al narcotráfico, existe un riesgo real de que la lucha contra el narcotráfico pueda colapsar silenciosamente. El factor insólito es que los narcos han encontrado lo que creen es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los 10 mandamientos porque requería su propia prohibición y advertencia. Éxodo 20:10, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero para las fuerzas del mal, como son los sicarios y los narcotraficantes, ni la palabra del Señor les impide apoderarse de la llave mágica, porque con ella creen que pueden destruir a todos los que luchan contra ellos. Y no solo usar y derrotar a los operadores de justicia, pero también convencer a todas las instituciones y a los futuros presidentes de que desistan y nunca más se opongan a ellos. Vean, si el próximo gobierno de Honduras no continúa esta lucha, si no hay un líder con la voluntad de continuar esta batalla contra los narcotraficantes y los delincuentes, ¿será porque los narcos han descubierto la llave mágica que le da a los criminales beneficios extraordinarios, aun cuando ellos violaron la ley y el mandamiento bíblico contra el falso testimonio?
Preguntémonos, ¿qué puede provocar que el próximo presidente o presidenta, quien quiera que sea, no continúe la lucha contra los narcos? Creo que lo sabemos. Eso es lo que pasaría como consecuencia natural si determinadas oficinas en Estados Unidos cometen el error de premiar a los narcos que dan falso testimonio en lugar de aumentar sus penas. Si ese error ocurre, entonces la batalla unificada que hemos llevado conjuntamente con nuestros aliados contra el narcotráfico puede volverse insostenible, porque habrá una pérdida de confianza de que en este proceso contra el bien y el mal prevalece el mal, que la verdad ya no será más poderosa que la mentira. Volveré a ese tema, pero creo que hay algunas cosas que hay que decir porque, como lo he dicho en varias ocasiones, prohibido olvidar. Hoy quiero recordarle brevemente al país y al mundo cómo eran las cosas hace una década y cómo Honduras estaba a punto de convertirse en un estado fallido. Luego quiero describir las medidas históricas que implementamos con varios de ustedes, inclusive aquí, y los compromisos solemnes que se hicieron para salvar a un país. También es importante recordar cuáles fueron los grupos y sectores sociales, políticos que se opusieron, junto con los narcos y las pandillas, a toda medida importante contra el crimen, como son la extradición, creación de policía militar, la depuración de la Policía Nacional, inclusive cambiar el sistema carcelario del país. Luego quisiera hablar de las acciones realizadas por hondureños valientes y heroicos, sus sacrificios y el apoyo también recibido de socios leales y los resultados que alcanzó Honduras y el reconocimiento que dio el mundo por haber hecho lo que se creía imposible. Y luego quiero hablarles sobre el futuro, que es lo que más nos preocupa, de por qué el próximo gobierno tendrá la oportunidad de ganar esta batalla, porque hay que ganar. Pero también es importante examinar el resto de la historia, la razón por la que todo el progreso que se ha logrado podría perderse y porque estaríamos en un mayor riesgo que nunca. Y finalmente quiero presentarle al pueblo hondureño, a todos los hondureños, quiero preguntarles, quiero hacerles un planteamiento, hacerles una pregunta que solo ellos pueden hacer a todos los candidatos y candidatas para tomar la decisión que solo el pueblo de Honduras puede tomar. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Cómo fueron las cosas? Es fácil olvidar cómo eran las cosas antes, cuando los aviones de la droga llenaban los cielos de Honduras como insectos voladores en un día caluroso. Hace menos de 15 años, la Embajada de Estados Unidos aquí en Honduras dijo que el gobierno de ese entonces estaba tan estrechamente vinculado al crimen organizado que era imposible una estrecha cooperación entre las fuerzas del orden. Los carteles de la droga y las pandillas operaban con total impunidad. Y si en alguna ocasión iban a la cárcel, no importaba mucho, porque controlaban las cárceles. Hace menos de 10 años, Honduras tenía la tasa de homicidios más alta del mundo. La extradición no existía, no estaba permitido. La Policía Nacional en buena medida estaba corrompida y penetrada por el crimen organizado. A tal grado, fíjense bien, que según narcotraficantes confesos se asociaron con altos funcionarios policiales para asesinar al entonces director de la lucha contra el narcotráfico. Uno de estos violentos y sanguinarios grupos criminales se les llamaban los cachiros. Los cachiros no solamente administraron su imperio criminal sin temor a ser perseguidos, sino que incluso se les adjudicaron contratos de obra pública
La conclusión de los observadores internacionales fue que Honduras estaba a punto de convertirse en un estado fallido. Lo dijeron 2 embajadores y muchos expertos. O luchamos de manera frontal y decidida por recuperar nuestro país, o sería tomado definitivamente por los narcos. ¿Qué cambiamos? Lo que prueba y demuestra sobre quién es quién. Quiero hablarles de eso. Así fue la situación en el 2010 cuando asumí la presidencia de este Congreso. Desde esa legislatura aprobamos una serie de leyes, entre ellas 8 muy importantes, que tenían que ver con la seguridad, con la plataforma de lo que venía. Seguridad era la clave. Esas 8 leyes, las más importantes, eran odiadas y temidas por los narcotraficantes y el mundo criminal. Si miran estas medidas, sabrán quién es quién y por qué acciones de este tipo solo serían tomadas por enemigos jurados de los narcotraficantes. Y pronto quedaría claro que los narcos lo entendieron. Aprobamos leyes para confiscar los activos del crimen organizado. Y seamos claros, el control del decomiso de bienes no estaría en las manos del presidente. Estaría en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial. Nuevamente, se puede ver quién es quién, porque nadie vinculado al narcotráfico o intimidado por los narcos jamás lucharía por confiscarle los bienes a estos criminales. Eso fue lo que hice. Y los narcos me vieron hacerlo. Incluso, en el año 2013, se decomisó a los cachitos sus bienes, siendo esta una operación de las más grandes en la historia de la región centroamericana. Reformamos la Constitución para permitir la extradición. En el Congreso, por la poderosa influencia del crimen organizado y el temor a represalias, fue una batalla para aprobar esas medidas. Tomé la iniciativa en la lucha para aprobar la extradición. Conversé con diferentes sectores de la sociedad muy privada y tuvimos que sesionar 2 veces porque era una reforma constitucional y a puerta cerrada para proteger a los diputados. Y lo hicimos, a pesar de muchas voces opositoras y quienes decían no lo hagan. Nuevamente, ahí se puede ver quién es quién. Porque nadie vinculado al narcotráfico o intimidado por los narcos jamás lucharía por establecer la extradición. Y eso fue lo que hice. Y los narcos me vieron hacerlo. Y a pesar del rechazo político de unos sectores de la oposición, creamos la institución que haría posible la reforma policial. Una institución a la que los criminales le temen y que ha sido de mucho apoyo al Ministerio Público. Una institución en la que la gente confía. Me refiero a la Policía Militar del Orden Público. Y recuerden esto, los narcos tenían buena parte del control de la Policía Nacional en esa época. Les gustaban las cosas como estaban. Una vez más se puede ver quién es quién. Nadie vinculado al narcotráfico o intimidado por los narcos jamás lucharía por establecer la policía militar. Y eso fue lo que hice. Y los narcos me vieron hacerlo. Luego, después de que fui elegido presidente de la República, porque ya teníamos a la Policía Militar del Orden Público, iniciamos un proceso de depuración de la Policía Nacional. La transformación de la policía fue histórica y ha sido reconocida internacionalmente como un modelo a seguir. No solo se destituyó a más del 40% de la policía y se destituyó a 6 de los 9 altos funcionarios, sino que si quieren saber quién es quién, es importante mirar el método que utilicé para hacer la transformación policial. ¿Qué es lo que hice? Crear una comisión
de sociedad civil, personas fuera del gobierno, que junto al ministro se les dio el poder y la autoridad para determinar quiénes serían destituidos y quiénes se quedarían, y cómo armar el proceso de fortalecimiento policial. Y ustedes, el Congreso, nos ayudaron en eso. Es importante observar que a propósito, intencionalmente, decidí crear un proceso en el que yo no tendría el control. Y seamos claros, nadie relacionado con el narcotráfico, intimidado por los narcos, jamás depuraría una fuerza policial criminalmente penetrada de tal manera que no pudiera proteger a su gente ni remover sus oponentes. Pero así es como lo hice. Hice esto para demostrarle al país y al mundo que estábamos creando una policía independiente y profesional en la que los hondureños pudieran confiar y que los criminales no controlarían, y también los narcos vieron eso. Ese es el mismo principio que apliqué con respecto a la extradición. Vean, las solicitudes de extradición provienen del Departamento de Justicia de Estados Unidos o de cualquier otro gobierno y pasan directamente a Cancillería, que es parte del Poder Ejecutivo. Cuando asumí la presidencia, di instrucciones de que toda solicitud de extradición recibida por el gobierno debería ser entregada inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia, que no pasaran 48 horas, sin demora, sin discrecionalidad o injerencia de la Cancillería o Casa Presidencial o cualquier institución del Poder Ejecutivo. Y eso se ha hecho. Hice esto para demostrar al país y al mundo y a los narcos que este presidente, que luchó por obtener la aprobación de la extradición, rechazaría cualquier intento de influir en ese proceso. Y los narcos vieron. Honduras ha extraditado a 24 personas imputadas y solicitadas por Estados Unidos. 15 se entregaron directamente a negociar con la DEA y 5 han sido capturados al ingresar. Muy bien, ¿qué acciones se hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y cuáles fueron los reconocimientos? 2013, mi compromiso con el país fue: voy a hacer lo que tenga que hacer, y los narcos sabían que no eran solo palabras. Ya habíamos demostrado con acciones, con las batallas que dirigí en este Congreso, con muchos de ustedes y otros que ya no están, que estábamos comprometidos con las acciones difíciles y peligrosas, pero necesarias para derrotar el mundo criminal. Lo digo con claridad. Los cachiros fueron los primeros narcos en entender que los buenos tiempos para los criminales terminarían si alguna vez yo me convertía en presidente de la República. Vean esto. Antes de las elecciones del 2013, en el territorio que ellos controlaban, dieron órdenes para que nadie votara por mí. Y vean los resultados de las urnas en Colón. Perdí prácticamente la gran mayoría, si no todas. Pero a pesar de sus intentos, por la voluntad de Dios y con el apoyo de la mayoría del pueblo hondureño, gané las elecciones. Y los cachiros sabían que para ellos había terminado su reinado de terror. Esto es lo que hicieron entonces. Vean ustedes. 10 días después de las elecciones del 2013, de acuerdo a un periódico de Estados Unidos, los cachiros fueron a Belice a una reunión que sus abogados habían acordado con el Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, para ofrecer entregarse a las autoridades estadounidenses. Ahora piensen en eso. Los cachiros decidieron su mejor opción. Conmigo, como presidente, era abandonar su imperio de $1.000 millones o más, donde habían operado con total impunidad y habían gobernado como reyes, matando, violando, robando, traficando drogas.
y viviendo una vida llena de lujos y opulencias, y que en cambio, vean bien, su mejor opción era pasar el resto de sus vidas en una celda, en una prisión extranjera. Hoy, los cachiros y otros narcotraficantes, asesinos confesos, están negociando, usando la llave mágica. Dicen mentiras al afirmar que los narcos podían hacer tratos conmigo. Estas mentiras son parte de su venganza. Pero si lo piensan, analicemos, ya saben que están mintiendo. Estos criminales tenían más de $1.000 millones. Si había un presidente que estaba haciendo tratos con narcos, hagámonos la pregunta, ¿por qué decidieron 10 días después de su elección abandonar su imperio para pasar el resto de sus vidas en una prisión extranjera? Los hechos son claros. Los cachiros se rindieron, al igual que otros 15 se entregaron para negociar, 24 extraditados, 5 capturados allá. De otros narcos, ¿qué iban a pensar? Si ya sabían que yo había demostrado que sería implacable, que crearía las leyes y las herramientas para vencerlos, que los íbamos a perseguir, que los capturaríamos y serían extraditados, que no se haría trato con ellos, porque había una voluntad política inclaudicable y la sigue habiendo hasta el final de mi gobierno. Los cachiros entendieron que si querían un trato, entonces tendrían que hablar con Estados Unidos, porque yo no haría tratos con criminales. Se rindieron a Estados Unidos porque con mi gobierno se les acabó la fiesta. La llave mágica, el arma de los narcos y la amenaza que enfrenta Honduras. Quiero hablarles de eso. Cuando los cachiros fueron a Belice, pidieron un trato. Lo que Estados Unidos les dijo fue que solo conseguirían un trato si podían ofrecer un testimonio que produjera acusaciones criminales y condenas a otras personas. Pero los cachiros no tenían nada que ofrecer. Así que pasaron más de un año bajo su dirección y supervisión, operando en Honduras, traficando droga, cometiendo crímenes. Y una versión periodística afirma que mataron gente en ese periodo. Siguieron operando con la esperanza de poder producir algo para que fuera usado por los fiscales estadounidenses y que produjera un trato beneficioso para los cachitos. Pregunta, ¿qué querían que Estados Unidos les diera? ¿Residencia en Estados Unidos? ¿Protección para sus familias? ¿Para poder quedarse con parte de su riqueza y activos criminales? Y para ellos mismos una reducción de sus penas de prisión. Y volveré al último punto sobre una reducción en sus sentencias de prisión. Y había una cosa más que querían los cachiros: venganza. Querían venganza contra las instituciones, contra el presidente, contra funcionarios, contra ciudadanos que habían destruido su imperio criminal y que no iban a hacer tratos con ellos. Y fue entonces cuando los cachiros descubrieron la llave mágica. Encontraron una solución que creían les permitiría vengarse, les haría bajar las condenas y al final produciría el colapso de las alianzas e instituciones que habían impedido que los narcos tomaran el control de Honduras. Los cachiros llegaron a la conclusión que podían utilizar testimonios falsos para hacer arreglos con Estados Unidos. Que si se determinaba que el testimonio era útil, probablemente sería creído, incluso si no podían presentar ninguna prueba física o documental que respaldara ese testimonio. Eso fue lo que pensaron. Uno de ellos ha confesado 78 homicidios, 78 asesinatos, pero creen que sus palabras valen por sí mismas. Tendremos que ver qué pasa.
Los cachiros, de la manera más obvia, han estado mintiendo repetidamente. No tienen ninguna evidencia que respalde sus mentiras. Los cachiros aún no han sido sentenciados. Oigan bien, no han sido sentenciados aún. Y en teoría, el sistema estadounidense no otorga beneficios ni reducción de sentencias si el testimonio es falso o si durante el periodo del acuerdo han cometido delitos. Sin embargo, hasta ahora los cachiros no han sido sancionados por mentir. Al contrario, se han visto motivados a hacerlo para reducir sus condenas, que sus familias vivan impunemente en Estados Unidos y que se hayan quedado con buena parte de sus ganancias que obtuvieron con luto y dolor y la sangre del pueblo hondureño. El evento crítico que tenemos por delante, que determinará si la alianza contra el narcotráfico es sostenible o no, será ver si los cachiros reciben reducciones en sus sentencias a pesar de que han mentido o, como dice la versión periodística, si durante ese periodo han cometido delitos ordenados. Han confesado 78 muertes y de acuerdo a esa versión periodística, para ser francos, son varias. Dicen que durante el proceso de negociación con la DEA asesinaron a un ciudadano de Colombia. Pueden recibir beneficios por mentir. Significa que la llave mágica funciona, que en realidad pueden realizar magia. En este caso, magia negra. Si los narcos han descubierto una llave mágica que puedan usar para obtener beneficios para ellos mismos y vengarse de los hondureños con solo dar falso testimonio, eso cambiará todo. En ese momento, la pregunta es, ¿qué líder hondureño estará dispuesto a arriesgar todo en la batalla para salvar a nuestro país de los narcos y del mundo criminal? Aunque mi gobierno mantendrá la colaboración y la cooperación internacional hasta el último día. Si los narcos logran que las autoridades estadounidenses, en esencia, ayuden a los narcotraficantes a vengarse de los operadores de justicia hondureños, de los funcionarios que lideraron la persecución de los narcos, significará que tarde o temprano los sistemas de cooperación efectiva que ayudamos a construir, que han sido reconocidos y elogiados repetidamente por Washington, inevitablemente colapsarán. Y no solamente en Honduras, sino en varios países de las Américas o en otros lugares del mundo. Trabajando con nuestros aliados, e incluyo a Estados Unidos, construimos un sistema que redujo el paso de la cocaína por Honduras de 87% a 4%. Algo sin precedentes. Un éxito extraordinario. Y esto no lo digo yo, o no lo dice el gobierno de Honduras. Lo dice un informe del Comando Sur de Estados Unidos y lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. Solo este año recién pasado, el 2020, de acuerdo a los datos de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Comando Sur, en el año 2019, 80 toneladas, año 2020, 75 toneladas, una reducción del 8%. Porcentaje en el 2019, 4%. Porcentaje en el 2020, 3.73%. La persecución efectiva del crimen organizado ha resultado en 44 personas que se rindieron directamente a los Estados Unidos. Fueron capturados o fueron extraditados. Y lo más importante de todo, porque la vida de los hondureños y de cualquier persona es preciosa, logramos lo que la mayoría pensaba era imposible. Se redujo la tasa de homicidios a más de la mitad, a casi un 60%. Esas victorias tuvieron un alto precio. 147 valientes policías, soldados, fiscales, jueces, dieron la vida en esta lucha contra el crimen. Y otros tantos buenos hondureños que
que no están en las instituciones de justicia. Los narcotraficantes intentaron varias veces, asesinaron. Ellos fallaron. Ahora quieren ver si lo que sus sicarios no pudieron lograr, se puede lograr de otra manera. Los narcotraficantes poderosos, cuando apareció un combate frontal y serio contra ellos, lanzaron bombas, hicieron estallar carros, mataron magistrados, jueces, políticos, ciudadanos de a pie. Empezaron olas siniestras de terrorismo. Hoy no están lanzando explosivos. Hoy han encontrado formas más sutiles, perfectivas. Hoy practican un nuevo terrorismo. Ofrecen testimonio en contra de quienes han luchado contra ellos. Rinden testimonios en que usar las leyes contra quienes los impulsaron, porque los llevaron frente a la justicia. Piensen bien, si no sería un precedente desastroso para Honduras y para toda la región el triunfo de ese tipo de terrorismo, respaldado por la credibilidad inmerecida que se les otorga a personas cuya filosofía de vida es el ajuste de cuentas y no tienen nada más que perder. Quien sí ve triunfar esta nueva forma de terrorismo hará las alianzas correctas, impulsará acciones necesarias o reunirá el valor para enfrentarlos. Una pregunta para los votantes en Honduras, para que le hagan a los candidatos que están en la contienda. En nuestro país ha comenzado ya la campaña electoral. Las elecciones internas suceden ya el próximo mes. Me queda poco menos de un año como presidente y lo repito, hasta el último día lucharé contra el narcotráfico, maras y pandillas y el mundo criminal. Ahora, creo que los votantes deben tomar nota de cuáles fueron los políticos que se opusieron a las duras y efectivas medidas a las que se opusieron también los narcotraficantes y los criminales. Y que resulta ser que los mismos políticos hoy utilizan el falso testimonio de los narcos como parte de su campaña. Para el pueblo honesto, honrado, para el pueblo patriota de Honduras, que ama a su país, que no quiere que se convierta en un narcoestado, que quiere que el próximo presidente y el gobierno continúe en la batalla contra el crimen organizado, tengo una sugerencia. Sugiero que le haga una pregunta a todos los candidatos. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Y a quiénes? A los candidatos que piden apoyo para convertirse en presidente o diputado. La pregunta que deben de hacerles es esta. ¿Continuará nuestra lucha contra los narcos? ¿La continuarán aún sabiendo que si es efectivo en esa lucha, si envía docenas de narcos a los Estados Unidos, si limpia la policía de policías corruptos, si extradita, si confisca los bienes del mundo criminal, si persigue a los narcos hasta que huyan de la tierra donde nacieron, si cortan a más de la mitad la tasa de homicidios y si recuperan la esperanza de un país que la había perdido? ¿Harán esto aún sabiendo entonces los narcos que los narcos se vengarán de ustedes? Y no solo que intentarán matarlos, sino que parte de su venganza será acusaciones absurdas, ridículas y maliciosamente de ser un narcotraficante. La pregunta es saber todo esto. ¿Seguirán haciendo lo que se tenga que hacer por Honduras? Cualquier candidato que esté dispuesto a decir que sí, merece su apoyo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga, bendiga a Honduras. Gracias, señor presidente, junta directiva, jefes de bancada. Y pronto estaremos reuniéndonos, si así ustedes lo disponen, con el Ministerio Público y el Poder Judicial para sacar adelante esta lucha. Buenos días. Gracias, señor presidente.
Bien, a los miembros de la Junta Directiva y jefes de bancada presentes, con esto estaríamos cerrando esta sesión. Feliz tarde. Concluye la sesión de pleno en el Congreso Nacional de la República, donde ha comparecido el ciudadano presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Aquí a los representantes de las bancadas de los poderes representados, de los poderes de los partidos políticos, o sea, cada uno de los partidos políticos tiene su representante de las bancadas de los partidos políticos, han escuchado este mensaje a la nación que ha dado el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández. Aquí ha destacado los logros alcanzados en materia de seguridad y defensa, leyes aprobadas durante su gestión, al igual que también la extradición de narcotraficantes hacia los Estados Unidos. La